que el apóstol Pablo nos enseña en medio de las crisis y de las tormentas de la vida que él tuvo que enfrentar. ¿Crees, mi hermano, que las familias hoy estamos enfrentando crisis? Muchísimas, ¿cierto? De toda índole. Pero yo quiero que hoy, al salir usted y yo de este lugar, podamos entender cómo el apóstol Pablo pudo sobrepasar las crisis y las tormentas, y de esa misma manera él nos quiere hoy enseñar a nosotros para que nosotros también lo podamos hacer. Y yo quiero que rápidamente vayamos al libro de los Hechos, el capítulo 27, y leamos 3 versículos de este episodio en esta mañana. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 27, vamos a leer del versículo 9 al 12. ¿Está allí conmigo? Libro de los Hechos, el capítulo 27, vamos a leer del versículo 9 al versículo 12. Yo lo voy a leer en la versión internacional, no sé cuál versión puede tener usted en esta mañana, pero usted me sigue allí en su lectura. Dice la Escritura: se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fénice, puerto de Creta, que da al suroeste y al noreste, y pasar allí el invierno. Hermanos, la Biblia nos enseña que hay 3 clases de tormenta. Dígale eso a su hermano: hay 3 clases ¿de qué? Hay 3 clases de tormenta. ¿Cuáles son esas clases de tormenta? La que nosotros mismos atraemos, como en el caso de Sansón, ¿cierto? ¿Cuál es la segunda clase de tormenta? La que Dios provoca, como en el caso de Jesús en el lago. Pero hay una tercera clase de tormenta, y es la que otros provocan, ¿cierto? Como en el caso de Pablo y Silas. ¿Cuántas clases de tormenta hay? Ahora, mi hermano, las tormentas no tienen preferidos. Las tormentas también llegan a nosotros los cristianos, ¿lo sabía? Dígale eso al que está a su lado. Las tormentas no tienen ¿qué? Preferidos. Las tormentas no tienen preferidos. Nosotros, los cristianos, también tenemos problemas. Las familias de nosotros también atraviesan ¿qué? Problemas. Pero lo lindo de Dios es que en medio de las crisis y en medio de las tormentas, Él está con nosotros y nos saca en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Digan en esta mañana: mi familia sale en victoria porque el Señor está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Pero ahora, en este pasaje, en estos 3 versículos que acabamos de leer, Dios puso a Pablo, ¿cierto? Dios lo puso en condición de preso en un barco. ¿Para dónde? Para Roma. Allí iba Pablo, en un barco, iba preso. Pero estando a bordo de ese barco, Dios le dijo que le avisara a la tripulación que no dejara el muelle, porque venía una gran tormenta sobre el mar Mediterráneo. Pero ¿qué ocurrió aquí, mis amados hermanos? ¿Escucharon a Pablo? Diga conmigo: no escucharon lo que Dios decía a través del apóstol Pablo. No escucharon. Familias que están aquí, ¿sabe que una clave que tenemos para enfrentar las crisis, o aún para liberarnos de ellas, para que no lleguen, es escuchar la voz de ¿quién? La voz de Dios. La voz de Dios es la que nosotros debemos escuchar. Así que ellos no escucharon la voz de Pablo y entonces se impacientaron. ¿Cuántos aquí tenemos problemas con la paciencia? Todos, ¿cierto? Y llega la impaciencia a nuestra vida. Muchas veces nosotros perdemos la paciencia. Y sabe, mi hermano, que la impaciencia nos trae problemas. Cuando nosotros nos tocamos con la paciencia, cuando llegamos a la impaciencia, entonces estamos tocando la tormenta. Porque siempre la impaciencia nos llevará ¿a qué?
a las tormentas. Y yo sé, mi hermano, que si yo les preguntara en esta mañana, ¿cuántas veces por causa de la impaciencia hemos tenido que enfrentar tormentas en la vida? Todos tendríamos que decir, amén. ¿Por qué? Porque la impaciencia nos desespera, la impaciencia nos lleva a tomar decisiones equivocadas y esa desesperación hace que en nuestras familias o aún en nuestras propias vidas sucedan cosas demasiado desastrosas. Pero yo quiero que en esta mañana nosotros podamos entender una verdad. Que muchas veces nosotros hemos tomado decisiones incorrectas. Y yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántos estuvieron impacientes por casarse y les ha ido mal? ¿Cuál fue la causal? La impaciencia. No pudimos, ¿qué? Esperar. Y entonces nos embarcamos en una nave y se levantó una gran, ¿qué? Una gran tormenta. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por la impaciencia. Pero sabe, mi hermano, que siempre la paciencia, que hace parte del fruto del Espíritu Santo, debe estar muy, muy en cuenta en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos por impaciencia encontraron el trabajo que no era el que Dios tenía para ellos? ¿Cierto que sí? ¿Cuántos por impaciencia no consultamos a Dios y nos fuimos a una ciudad y allá nos fue peor? ¿Cierto? Nos mudamos de ciudad. Tantas consecuencias que hemos visto en la vida por causa de la ¿qué? De la impaciencia. Entonces, la paciencia nos toca y cuando nos toca la impaciencia también llegan las tormentas. Pero yo quiero que en este pasaje que acabamos de leer del libro de Hechos, nosotros podamos entender que hay 3 razones por las que las personas se meten en líos. Dígale al que está a su lado, hay 3 razones por las que las personas se meten en líos. ¿Cuántos nos hemos metido en líos? ¿Cuántas familias estamos en líos? Y yo quiero que miremos 3 razones por las que las personas se meten en líos. La primera razón está en el versículo 11 que acabamos de leer. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Diga conmigo, nos metemos en lío cuando aceptamos el consejo errado de los expertos. El timonel y el dueño del barco eran personas versadas en la navegación. Y ellos dijeron, nos vamos. Y como lo dijo el timonel, ¿quién iba a decir que no? Nos metemos en lío cuando escuchamos consejos errados. ¿De quiénes? De los expertos. El dueño del barco, ¿cómo no iba a saber de navegación? Y todos dijeron, ellos dijeron, nos vamos, y todos dijeron, nos vamos. ¿Cuál es la primera razón por la que las personas se meten en líos? Diga conmigo, escuchamos el consejo errado de los expertos. Y miren la segunda razón, está en el versículo 12. Dice, como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fénice, puerto de Creta que da al suroeste y al nordeste, y pasar allí el invierno. Diga conmigo en esta mañana, la segunda razón por la que nos metemos en líos es por escuchar el consejo errado por votación. ¿Qué dijo la mayoría? ¿Nos vamos? ¿Y todos qué? Cuidado. Cuidado, hermano, con escuchar el consejo errado de los expertos. Y cuidado con escuchar el consejo de la mayoría. Ah, no, es que la mayoría dijo y si la mayoría dice, pues vámonos. La tercera razón está en el versículo 13. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levantaron anclas y navegaron junto a las costas de Creta. Diga conmigo, la tercera razón por la que nosotros nos metemos en líos es por escuchar el consejo errado por las circunstancias. Dice que soplaba un viento suave. Yo me imagino que el día amaneció muy soleado, estaba brillando
qué? ¿Y cómo vieron las circunstancias perfectas para navegar? ¿Cuáles son las 3 razones por las que nos metemos en líos? Número 1, escuchar el consejo errado de los expertos. El segundo, escuchar el consejo de que errado por votación o de la mayoría. Y el tercero, dejarnos llevar por las circunstancias, mis amados hermanos. No, es que todo parece color de rosa. Y no crea que a veces sucede así en nuestras familias. Eso, no le pare bolas. Es que yo hice esto y esto y esto y esto. Se creen expertos. Y cuando nos demos cuenta, nuestra familia está hecha un caos. ¡Ay, la circunstancia! ¡Ay, no! Es que yo lo veía tan inoficioso. Ella llevaba el novio a la casa, pero a mí me parecía tan lindo y tan respetuoso, y cuando se dio cuenta estaba embarazadita. Cuidado, hermano, cuidado. 3 cosas que nos meten en líos, según el pasaje de Hechos 27. El consejo errado de los expertos. ¿Cuál otro? Seguir a la mayoría y dejarnos guiar por las circunstancias. Dios le había dicho a Pablo, se quedan ahí. Diles, esa es la decisión mía, esa es mi voluntad. Pablo les dijo lo que Dios le había dicho, pero ¿le hicieron caso? Iglesia, ¿cuántas veces Dios te ha dicho y en la palabra está establecido cómo debes guiar a tu familia, cómo debemos guiar a nuestros hijos? Pero a veces eso para nosotros no tiene ¿qué? Sentido. Si Dios te dice, espera en el puerto, ¿qué vamos a hacer? Si Dios te dice, quédate ahí, ¿tú qué vas a hacer, mi hermano? Padre de familia, si Dios te dice, haz eso, y eso te lo guía a través de la palabra, ¿tú qué vas a hacer? Así los demás digan lo que sea, así la sociedad diga lo que sea, así el sistema que impera en nuestra sociedad diga lo que sea. Ay, es que se van a traumatizar los niños si a los 12 años no tienen novia, porque todos tienen novia en el salón, entonces mi chinito se traumatiza. ¿Es eso lo que dice la Biblia, iglesia? ¿Tú quieres ver a tu hijo traumatizado o lo quieres ver viviendo etapas que no tiene que vivir? Yo quiero a mis hijos verlos en bendición. ¿Y tú? Amén. Todos. Entonces vamos a escuchar lo que Dios dice. Amén. Vamos a escuchar lo que Dios dice. No tenga que ver en cuenta con las circunstancias, iglesia. No tiene que ver en cuenta con lo que dice la mayoría. No tiene que ver en cuenta con lo que dicen los psicólogos, los especialistas. No. Vamos a tener en cuenta lo que Dios ha dicho en su palabra para el bien de nuestras familias. Y diga conmigo, no nos meteremos en líos. No nos meteremos en líos. Ahora, cuando nos encontramos en crisis, hacemos 3 cosas, las mismas que hicieron los navegantes. La primera está en el versículo 15, no se lo voy a leer porque el tiempo corre, pero usted lo puede subrayar en su Biblia. La primera cosa que hacemos cuando estamos en crisis es lo que hicieron estos navegantes. Ellos se dejaron llevar a la deriva. Cuando empieza la tormenta, y cuando ya, hermano, no escucharon lo que Pablo decía, que Dios había dicho, entonces tuvieron que enfrentar una tormenta. ¿Pero qué hacen ellos? ¿Se dejan llevar a qué? A la deriva. Lo primero que las tempestades tienden a hacer en nuestras vidas es que nos abandonamos ¿a qué? A la deriva. Entonces que hagan lo que les dé la gana. ¿No nos ha pasado así, hermano? Ya yo no puedo aquí hacer nada. Eso hicieron los navegantes. La segunda cosa que hicieron los navegantes es que descartaron todo, lo fueron echando todo ¿al qué? A la mar. Iglesia, cuando nosotros estamos en crisis, cuando en nuestras familias estamos en crisis, ¿sabe qué es lo normal que hacemos? Dejamos el ministerio. Dejamos todo tirado. Pastor, ya no puedo hacer. Pastora, ya no puedo servir en niños, ya no puedo tener células, ya no entrego alabanza, entrego todo. Porque en medio de las crisis hacemos lo mismo que los navegantes hicieron. ¿Descartaron qué? Todo.
todo lo van tirando. Y la tercera cosa que hicieron los navegantes cuando estaban en crisis, es que nos desesperamos, perdemos toda esperanza. Y yo quiero que lea conmigo el versículo 20 del pasaje del capítulo 27 de Hechos. Dice así la escritura: como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Diga conmigo, la esperanza es lo último que se pierde. Pero hermano, cuando ya no tenemos esperanza, ya estamos en las latas. Ya no hay nada que hacer. Ellos perdieron toda esperanza de salvarse. Diga conmigo, yo no voy a perder la esperanza. ¿Sabe quién es nuestra esperanza? Diga, Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza. No importa lo que estemos atravesando, Él siempre será nuestra esperanza. Pero miremos la reacción del apóstol Pablo, que al fin y al cabo yo no quiero ni que sigamos el ejemplo de los que se metieron en líos. Yo no quiero que sigamos el ejemplo de los navegantes. Simplemente están descritos en la escritura para que nosotros al leerlos no cometamos el mismo error. Pero sí quiero, iglesia, que en esta mañana podamos aprender de la actitud del apóstol Pablo frente a esa tormenta. Les decía al comienzo que hay 3 clases de tormenta: la que nosotros mismos provocamos, la que Dios provoca y las que otros provocan. Pero mira, hermano, la reacción del apóstol Pablo. La reacción del apóstol Pablo frente a la tormenta, frente a la crisis, da un giro de 180, ¿qué? Hola, ¿sí? 180 grados en comparación a estos navegantes. Miren lo que ellos hicieron. Los navegantes se desesperaron, se desalentaron, se deprimieron, echaron todo a la mar. Pero miremos en el pasaje cuál era la actitud de Pablo. La actitud de Pablo: él estaba calmado, estaba confiado, con valor en medio de las crisis. Nada le preocupaba. Diga conmigo, nada nos debe preocupar. ¿Qué vas a hacer en medio de las crisis, iglesia? ¿Qué vamos a hacer cuando se levantan crisis en nuestras casas? Aprendamos del apóstol Pablo en esta mañana. Ahora mire, cualquiera puede ser cristiano cuando las cosas andan bien. Cualquier familia puede ser espectacularmente cristiana cuando las cosas andan ¿cómo? Andan bien. Pero cuando se levanta la tormenta, cuando sale la prueba, entonces es cuando nosotros entendemos realmente dónde estamos parados. Amén. Cuando llegan las crisis, hermanos, las pruebas de fe, es cuando los problemas llegan a nuestras vidas. Y sabe que Dios permite que esas cosas sucedan para saber dónde estamos nosotros parados. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuál es nuestra actitud frente a una crisis? ¿No voy a la iglesia? Hay mucha gente que tiene un problema y ¿sabe qué hace? No vuelve más a la iglesia. Debe ser lo contrario. En medio de los problemas, ¿a dónde vamos a ir? A la presencia del Señor. En medio de las crisis, ¿dónde vamos a ir? A la casa del Señor, a adorarle juntos y a reconocer su grandeza. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando las cosas parecen desarmarse solas y el barco se va a desbaratar? ¿Qué debemos hacer, iglesia? Hagamos lo que hizo el apóstol Pablo. Y sabe que el Salmo 125, el capítulo 1 dice: los que confían en Jehová son como ¿qué? Son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecen para siempre. ¿Qué hizo Pablo en medio de las crisis? Diga conmigo, se quedó quieto. ¿Qué debes hacer tú y yo en medio de las crisis? Tan poquitos. ¿Qué debemos hacer cuando estamos en una crisis? ¿Quedarnos como?
quietos. La Biblia misma dice, estad quietos y mirad que yo soy ¿quién? Que yo soy Dios. Dígale al que está a su lado, eche el ancla y quédese quieto. ¿Sabe qué le tocó hacer a esta tripulación? ¿Echar el qué? El ancla. ¿Y quedarse qué? Y quedarse quieto. Es eso lo que debemos hacer, hermano, cuando las cosas no parecen ser las mejores. Pero miremos por qué Pablo era una persona tan confiada. Pablo era una persona, mi hermano, que en medio de las crisis, él no se desesperó. Si usted ha leído las cartas paulinas, si usted ha leído el libro de los Hechos, usted nunca ve, después que el Espíritu Santo tuvo el trato con Pablo, ¿cierto? Después que, bueno, todo ese tiempo que él vivió en su proceso de formación, aunque la Biblia no lo describe mucho, pero uno lo puede leer en la historia bíblica, el apóstol Pablo fue un hombre que aprendió a estar quieto y a ver a Dios obrar. Y sabe que nosotros tenemos que aprender de él, mi hermano, en esta mañana, a estar quieto. A estar quieto. Pero la pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo es una persona tan confiada? Y la primera cosa la vemos en el versículo 23 en esta mañana. Mire lo que dice el versículo 23, si está conmigo en el capítulo 27 del libro de los Hechos. Dice, anoche, ¿qué dice? Se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Si quiere, lea conmigo el 22 para que podamos entrar un poquito en el contexto. Bueno, el 21, llevábamos ya mucho tiempo, dice el versículo 21, sin comer, así que Pablo se puso al medio de todos y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado a Creta, así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo, ¿qué le dijo? No tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. ¿Por qué estaba tan confiado el apóstol Pablo según estos últimos pasajes? Diga conmigo, porque había una cosa que Pablo amaba y era la presencia ¿de quién? La presencia de Dios. Una de las cosas que nos fortalece en medio de las crisis es la presencia de Dios. Una de las cosas, mi amada iglesia, que va a sacar a nuestras familias de las crisis es la presencia de Dios. Dígalo fuerte, es la presencia de Dios. Las tormentas nunca nos podrán ocultar nuestro rostro del Señor, por muy altas que sean. Por muy altas que sean las olas, mis amados hermanos, nunca nos podrán ocultar de la presencia ¿de quién? De nuestro Dios. Así que en medio de las tormentas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la presencia del Señor. Por eso Pablo dice, anoche, dice el versículo 23, se me apareció un ángel de Dios. Tal vez nosotros digamos, no vemos a Dios. Pero ¿sabes qué? Él sí nos ve a nosotros. Él sí nos ve. La segunda cosa que hacía que Pablo fuera una persona confiada era el propósito que Dios tenía con él. ¿Sabe, mi hermano? Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un propósito con tu familia. ¿Lo puedes creer? ¿Cuál era el propósito que Dios tenía con el apóstol Pablo? Tranquilo, Pablo, usted tiene que ir a Roma. Usted tiene que comparecer ante el emperador. ¿Para dónde iba Pablo, mi hermano? Diga conmigo, para la cárcel. Pero era el propósito de Dios y él lo entendía. Pablo no va en el barco llorando. Pablo dice, yo tengo que ir y comparecer al emperador. Y Dios le dice, tranquilo, Pablo, vas a llegar a Roma. Vas a comparecer ante ¿qué? Ante el emperador. Yo le pregunto en esta mañana, ¿usted ha entendido el propósito de Dios para su vida?
Dios tiene un propósito. ¿Ha entendido el propósito de Dios para su familia, mi hermano? ¿O cree usted que Dios nos dio unos hijos y le dio un esposo, una esposa para que pasáramos la vida ahí? Con todos nosotros Dios tiene ¿qué? Un plan y un propósito. Pablo lo entendía y eso le hacía ser una persona confiado. Y yo te digo en esta mañana, no importa cuál sea la realidad de tu hijo hoy, si tú has entendido el propósito de Dios, tú vas a confiar y esperar, ese propósito de Dios se va a cumplir. ¿Cuántos lo pueden creer en esta mañana? Usted dice, ay pastor, es que si usted supiera dónde se quedó mi hijo, dónde estaba anoche, no me importa cuál sea la realidad hoy, tú tienes que mirar el propósito de Dios en la vida de tu hijo, en la vida de tu esposo, en la vida de tu esposa, porque para cosas grandes Dios te ha llamado. ¿Lo crees, iglesia? Para cosas grandes Dios te ha llamado. Pablo entendía eso, amaba la presencia del Señor y también ¿qué? Entendía el propósito de Dios para su vida. Pero la tercera cosa que Pablo hacía y que le permitía ser un hombre confiado era que Pablo creía y esperaba las promesas de Dios. Él las esperaba. Así que ánimo, dice el versículo 25, le dice Pablo a los que iban en el barco. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Diga conmigo, Dios hará tal y como Él ha dicho. ¿Qué le ha dicho Dios, mi hermano? ¿Qué le ha dicho Dios? Él lo hará tal y como lo ha dicho, porque Él no es hombre para mentir. Él es Dios. Y como es Dios, nunca sus palabras caerán a tierra. Pablo lo entendía y usted y yo tenemos que entenderlo. Él esperaba y confiaba en las promesas del Señor. Y les dijo, no nos vamos a morir. El barco es el único que se va a perder. Pero todos nosotros vamos a terminar con vida. ¿Y sucedió así o no? Diga, las promesas de Dios siempre se cumplen. Y se cumplirán en todo aquel que cree, amén. Y se cumplirán en todo aquel que cree, porque las promesas del Señor son el apoyo de nuestra fe. Diga eso conmigo en esta mañana. Las promesas del Señor son el apoyo de nuestra fe. Tal vez, hermanos, se puedan perder muchas cosas en el camino. Ellos perdieron muchas cosas, pero Dios dijo, los voy a llevar a puerto seguro, los voy a llevar a tierra, y los llevó a tierra. Ninguno se va a morir, ninguno se va a morir. ¿Sabe cuál es la palabra de Dios para ti en esta mañana? Ninguno de tu familia se perderá. Créelo, 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 espéralo, clámalo en esta mañana. Ninguno se perderá, porque Dios ha prometido, tú y tu casa servirán al Señor. No importa si hemos cometido errores, Él en su misericordia dará la vuelta, mi hermano. En su misericordia dará la vuelta, amén. Y hará que las cosas contrarias se vuelvan en viento de bendición para cada una de nuestras vidas. Y lo último que Pablo hacía está en el versículo 29. Dice la Escritura, temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. ¿Sabe qué era lo cuarto que Pablo hacía? Diga conmigo, oraba. ¿Qué hacía Pablo? Oraba. Dígale al que está a tu lado, ¿quieres ver las promesas de Dios cumplidas? Debes orar, debes rogar, debes gemir, porque Él lo hará. Bendito sea tu nombre. ¿Sabe qué dice Dios? En los momentos de las tormentas de tu vida y de tu familia, Él dice, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán, y la llama no arderá en ti, porque yo soy tu Salvador. ¿Lo cree, iglesia? ¿Lo cree en esta mañana? ¿Lo cree en esta mañana? Créelo, que hoy podamos salir de este lugar confiados, creyendo, mi hermano, que no importa lo alto de las crisis, no importa lo alto de la tormenta, más grande es el Dios que nos ha llamado, más grande es el Dios que está con nosotros. ¿Qué debemos hacer entonces
cuando llegan las tormentas a nuestra vida? Dígale al que está a su lado, haga lo mismo que hizo el apóstol Pablo. Sacerdotes de familia que hay aquí en esta mañana, ¿qué debemos hacer cuando llegan las tormentas a la vida? ¿Perdón? Quedarse quieto y orar. No se desespere, mi hermano. No haga cosas que Dios no lo ha mandado a hacer, porque ahí es donde nos la embarramos aún más. Y a veces la tormenta es poquita y nosotros la hacemos aún mayor por la manera como actuamos y cómo nos desenvolvemos. Pero quiera el Señor que en esta mañana Él nos enseñe por su Espíritu Santo que hay victoria en medio de las tormentas, que las familias del Centro de Fe y Esperanza de la Primavera salen vencedores, porque tenemos un Dios que todo lo puede, que está con nosotros y que nos ha prometido acompañarnos en el camino. Amén. Ha prometido estar con nosotros y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo no sé cómo está su familia en este momento. Si el chico del piano me puede acompañar en este momento, por favor. Yo no sé cómo está su familia. Yo no sé cómo ha venido usted esta mañana a este lugar. Pero yo quiero decirle algo en el nombre de Jesús. Usted puede salir en victoria si se aferra de las promesas y de la palabra del Señor. ¿Amas la presencia del Señor? ¿La amas más que el partido de fútbol de esta tarde a las 2? Amén. Yo lo probé el miércoles en la iglesia. Nosotros teníamos culto. Yo dije, voy a ver quién ama más a Dios que a la selección, y más de uno se rajó. Aquí también se rajaron. Qué triste. Usted se podía ver el partido después, hermano, por cualquier otro medio. Pero en la presencia del Señor y lo que Dios puede tener de nuestras vidas es único. Lo que Dios tenía el miércoles para usted no se lo volverá a repetir. El partido de fútbol sí. Ame su presencia. Ame su presencia más que nada. Colóquese en pie en esta mañana. Queremos tener familias vencedoras. Queremos tener familias que sobrepasamos las crisis. Solo hay que hacer una cosa, las mismas que hizo el apóstol Pablo: amar su presencia. Amén. Amar su presencia. Anclarnos en sus promesas, iglesia. Anclarnos en la verdad de sus promesas. Orar insistentemente, persistentemente, para que Dios haga lo que quiera hacer. ¿Y sabes qué hace Él? Cambia, transforma. Bate tus manos y dile: necesito cambios. Yo no sé cómo has venido esta mañana, pero dile al Espíritu de Dios: ayúdame a pasar esta tormenta. Oh, nunca en la Biblia vemos, mi hermano, que no tengamos que atravesar tormentas. Vamos a atravesarlas. Pero cuando pasemos a otro lado, tu nivel espiritual debe ser mayor. Cuando pases al otro lado, tu nivel espiritual debe ser mayor, mi hermano. Porque es eso lo que Dios quiere: llevarnos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Yo quiero que levantes a Él tus manos en esta mañana y exalta su presencia. Que en medio de las crisis tú te puedas gozar, iglesia. Que en medio de las situaciones difíciles de la vida tú te puedas gozar. Tú te puedas alegrar en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Tú puedas entender que Él es más grande que toda tormenta. Podamos entender en esta mañana que Él es más grande que toda crisis. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. A Él sea la gloria. A Él sea la honra. Yo bendigo cada familia que está aquí. Levanta a Él tus manos y recibe bendición del cielo. Padre, yo no les conozco las situaciones que ellos están viviendo en esta mañana, pero tú sí les conoces. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, yo oro a ti en esta mañana para que nos ayudes a pasar las tormentas. Yo quisiera orar por aquellos que con sinceridad dicen: yo estoy pasando por una tormenta. Yo no le estoy diciendo que nos dé explicaciones aquí, pero solamente levante sus manos, que Dios lo conoce.
Y dígale al Señor en sus palabras: ayúdame a pasar al otro lado de la tormenta. Señor, tú nos conoces. Tú nos conoces, Espíritu Santo. Y tú te quieres glorificar en medio de nosotros en esta mañana. Tú te quieres engrandecer en medio de la iglesia en esta mañana. Tú te vas a glorificar, Señor, en cada necesidad. Pero yo te ruego que cada uno de los que estamos aquí en esta mañana podamos tener la actitud que tuvo el apóstol Pablo. Dígale en esta mañana: Señor, dame la paciencia. Dígale al Señor esta mañana: dame la paciencia, dame la serenidad que necesito para pasar al otro lado. Danos la capacidad de anclarnos en tus promesas, en las verdades de tu palabra, Señor. A orar, a amar tu presencia, a engrandecerte, Señor, y adorarte. En otros episodios del apóstol Pablo, cuando estaba en la cárcel, en el cepo, también en el libro de Hechos, la actitud del apóstol Pablo, ¿sabe cuál fue, iglesia? Adorar al Señor y alabarle. Y cuando él adoró y alabó al Señor, dice la Biblia que las cadenas se rompieron, amén. Las cadenas se rompieron, los grillos se rompieron y ellos pudieron ver libertad en el nombre de Jesús. Tú también puedes ver libertad en esta mañana en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú puedes ver el poder de Dios manifestado sobre tu familia si tan solo tomamos el consejo, si tan solo seguimos el ejemplo del apóstol Pablo en medio de las tormentas. No sé si pudiéramos decirle al Señor en esta mañana: puedes tener paz. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Ten paz en medio de la tormenta. Puedes tener, dígalo, paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Ten paz en medio de la tormenta. Ten paz en medio de la tormenta. Señor, y declaro que en esta semana que hoy comienza, cada uno de los que estamos aquí tenemos paz en medio de la tormenta. Amén y